Se detuvo el video. Bueno, ya creo que están la gran mayoría acá. Entonces, podemos comenzar. Les voy a hacer una presentación. La idea es que ustedes puedan tener claridades frente al trabajo de grado para cuando lo vayan a presentar. Y también la idea es que si tienen alguna pregunta la vayan formulando y no vayan a quedar con dudas, porque después se van a presentar al trabajo de grado y van a tener las mismas dudas que puedan tener hoy. Entonces, lo ideal es que no queden con ningún tipo de pregunta, porque les quedaría muy difícil después tratar de resolverla sobre la marcha. Y lo ideal es que eso no nos esté pasando, que no nos pase, que efectivamente se tengan que quedar con problemas sobre la marcha. Bueno, entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta en este caso va a ser que efectivamente cuando llegue el momento en que ustedes tengan que presentar el trabajo de grado, van a tener que presentar un anteproyecto. Entonces ustedes van a preguntarse que si un anteproyecto, ¿cómo así? Un anteproyecto o un proyecto de investigación. ¿Sí van a decir algo? ¿No? Bueno. La diferencia entre el proyecto o anteproyecto, ¿cierto? Y el trabajo de grado, es que el trabajo de grado o monografía es el informe final que ustedes presentan cuando ya terminaron la asesoría con el respectivo docente que los asesoró. ¿Listo? Mientras que el anteproyecto o el proyecto que ustedes lo van a ver en el acuerdo 494C del 2020, allí van a ver que efectivamente a lo que nos referimos es a un asunto inicial. Es decir, nosotros lo que pedimos cuando ustedes presentan el proyecto, sea en calidad de estudiantes o sea en calidad de egresados, eso lo tienen que tener claro. No importa cuál sea su calidad, sea egresado o sea estudiante, tiene que presentar el proyecto o anteproyecto. No me va a traer el trabajo final, porque el trabajo final no me puede permitir saber si usted hizo un anteproyecto y cómo construyó su trabajo final, ¿cierto? Y porque finalmente ese anteproyecto me permite establecer cuál es su camino antes de llegar al final o al proyecto final. Y adicionalmente porque ese anteproyecto lo va a revisar el docente al cual se le nombre como asesor y al cual usted no solo le enviará el anteproyecto, sino el proyecto final en caso tal de que sea egresado y ya él lo haya terminado. ¿Listo? Entonces él será el que le diga, hombre, pues sí, usted ha logrado efectivamente terminar su camino o no ha logrado. Entonces, el proyecto, ¿qué es?
es un plan metódico de cómo va a hacer ese trabajo. Es decir, usted va a decir, venga, yo voy a hacer primero esto, voy a hacer aquello después, voy a hacer lo siguiente, ¿cierto? Va de forma resumida y de forma precisa, contándole a quien va a ser su lector qué es lo que usted va a hacer, cómo lo va a hacer y de qué manera lo va a hacer. ¿Cierto? Generalmente para hacerlo usted siempre va a presentar una temática. Ah, es que yo tengo como tema la criminalidad. Yo tengo como tema efectivamente la seguridad social. Ese es un tema. El asunto es cuál será su tema específico o lo que después irá a desarrollar. Pero en términos generales usted tiene un tema grande y de ese tema grandecito va a construir uno que posiblemente esté más acotado y esté dirigido a un punto específico. Por eso en la construcción de ese proyecto usted va a crear unos objetivos, ¿cierto? Y esos objetivos lo que hacen es que nos permiten informarnos cómo va a realizar usted ese trabajo, cuáles son los pasos que usted va a realizar, ¿cierto? Mi objetivo es graduarme de abogado, ¿cierto? Entonces, para graduarme de abogado, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Primero tengo que estudiar tales y tales materias, después tengo que estudiar o realizar el trabajo de grado, después tengo que presentarme para que efectivamente vaya al consultorio jurídico y haga mis primeros pinitos. Después tengo que presentar mi proyecto, mis cursos de inglés. Todos ellos son objetivos que están trazados, son objetivos específicos para que usted logre el objetivo principal, que es convertirse en abogado. Entonces, eso es lo que se entiende por objetivo y objetivos específicos. Uno tiene un objetivo grande general y unos específicos, y por eso el anteproyecto o proyecto le va a decir, haga esto, después voy a hacer esto y después voy a hacer aquello. ¿Listo? Luego, con eso mismo, yo, o mejor dicho, el Centro de Investigaciones puede evaluar con calma, con cuidado, cuáles son los recursos que usted va a utilizar para eso. Es decir, yo voy a ir a la biblioteca, yo voy a ir efectivamente a leerme estos 50 o 60 o 70 libros que hablan del tema. Entonces ustedes van a decir, pero es que mi tema es muy especial, tan particular que nadie lo ha escrito. Déjeme decirle que en la Universidad Autónoma Latinoamericana, solo en la Universidad Autónoma Latinoamericana, se han graduado más de 20.000 estudiantes, asunto que hace casi imposible que cualquier tema que a ustedes se les ocurra no lo haya tocado un estudiante o no lo hayan tocado en este mundo. Razón por la cual no se pongan a imaginar que es que mi tema es único, es especial. Incluso lo único y especial que usted tiene puede que solo sea una partecita de esa temática y todo lo demás ya lo hayan investigado, todo lo demás lo hayan comprendido, lo haya revisado otra persona o lo haya tenido como una posible posibilidad dentro de las cosas que pudo haberse investigado antes o después en este caso. Listo. Y adicionalmente, el anteproyecto es de carácter exploratorio, es decir, usted todavía no ha definido con absoluta certeza cómo va a desarrollar el trabajo de grado. Y por eso se le nombra un asesor, porque el asesor lo que hace es que después lo va a coger a usted de la mano y lo va a guiar por el camino y le va a decir cómo caminar por ese camino. No le va a hacer el trabajo, eso lo tiene que tener claro, no le va a hacer el trabajo, pero tampoco lo puede abandonar en el sentido de que usted verá qué hace, no, se trata de que él lo oriente y le diga cómo caminar hacia ese objetivo o caminar hacia ese posible resultado. En el camino posiblemente le diga, no, mijo, nada de lo que usted ha hecho sirve para nada, ¿cierto? Ojo, y eso también lo tienen que tener claro. Cuando ustedes presentan el proyecto, el Centro de Investigaciones revisa que en esencia tenga todos los elementos, pero no revisa de fondo, es decir, no se va hasta el fondo del asunto si efectivamente eso se puede o no se puede hacer, para que lo tengan claro, para que cuando llegue el momento no vayan a decir, no, es que a mí ya me han aprobado
anteproyecto del proyecto y el profesor me lo quiere cambiar. No, señores, no existe un proyecto o anteproyecto que no se pueda modificar. Incluso si el profesor y ustedes en el camino encuentran que lo que están averiguando no sirve para nada, vuelven y empiezan desde cero. Y eso lo tienen que tener claro. Por eso van a tener un año para hacerlo. Y no se pueden dar el lujo de decir, ay, es que se me olvidó, es que se me pasó, es que yo no sabía. No, eso lo tienen que tener claro para que sepan que no es un asunto, no es un camino rápido. ¿Listo? Porque algunos creen que el camino rápido es irse al semillero y entonces va a ser más rápido. No, es prácticamente como si usted ampliara la cantidad o posibilidad de investigación, porque se supone que quien se mete a un semillero o se mete a una clínica jurídica o se mete a un observatorio es porque su interés investigativo es incluso más amplio que el mismo proyecto de investigación que usted pudiese presentar, porque se supone que su interés es llegar a ser investigador en algún momento de su vida. Y eso tiene que tener que quedar claro ahora para que después no digan, no, es que yo me quiero meter al semillero porque así lo voy a resolver. No, no sueñen, no lo va a resolver así. Eso solamente es un camino y es un camino incluso más interesante porque va a tener profesor que sabe o que tiene más experiencia en investigación y generalmente lo sabe guiar mejor. Pero ojo, eso no hace o no les haga creer que por eso no van a tener que investigar, no van a tener que trabajar, que eso es más rápido. No, eso es una mentira. Y eso lo tienen que tener claro. ¿Listo? Finalmente, ¿qué es un trabajo de grado? Es un ejercicio completo, absoluto. Usted ya logró escribir, ya logró comprender toda su temática, logró trabajar sobre todo lo que posiblemente se pudiese hacer. Pero claro, no nos va a sentar a escribirnos 20 o 30 toneladas de texto, sino que no solamente se va a referir en unas 50 páginas de forma sintética qué fue lo que usted comprendió y aprendió. Ojo, cuando estamos hablando de qué comprendió y aprendió, yo no necesito que en ninguno de sus trabajos de grado queden las 50.000 normas que se leyeron. Es lo primero que va a hacer el turno y decirles a ustedes que es que esa pendejada es una similitud. Ay, no, yo no lo estoy robándole a nadie, yo no le estoy copiando a nadie. No, es que no es que le robes, no es que le copies a nadie, es que estás trayéndote una norma que si cualquier persona la quisiera leer, lo único que tendría que hacer es ir al código. ¿Para qué carajo necesito leerla en un trabajo? Para nada. Se trata de que usted logre comprender lo que dice la norma y una vez lo comprenda, traiga con sus propias palabras lo que comprendió de esa norma. Aprendan, que recuerden que para eso se les enseñó hermenéutica, esa vaina que ustedes después van a usar en todos los procesos. Ustedes no tienen que ir a contar, mira, es que la norma tal dice tal cosa y por tanto se me va a dar. Sí, claro, usted lo va a hacer en sus demandas y sin embargo, a pesar de eso, le van a decir, por favor, dígame, por ejemplo, ¿cuál es la norma violada? Y dígame no cuál es la norma violada y me la transcribe, sino que me explica por qué se violó, por qué le pasó lo que le pasó. Es decir, usted puede llegar, cortar la norma y ponerla ahí, pero no le están pidiendo eso, le están pidiendo, dígame, del artículo 3 yo considero que hubo una violación a tal cosa por esto, por esto y por esto. No le están diciendo, tráigame la norma para que me la ponga ahí, porque es que yo solamente necesito que usted me diga cuál es el número y no más. Todo lo demás es interpretativo. Hermenéutica, que ustedes debieron haber aprendido en hermenéutica jurídica o en algunas de las cursos que debieron haber visto al principio de la carrera. ¿Qué más se supone que me debe traer un trabajo de grado? El final del proceso de observación, de descripción, de interpretación que ustedes hicieron, bien sea los textos o bien sea las personas. Yo hice unas entrevistas y le pregunté a la gente, muy interesante, descubrí que efectivamente a las personas les pasa esto y esto, pero la norma dice otra cosa, a las personas les pasa esto, aquello, pero yo sé cómo le voy a ayudar haciendo esto y esto. Es decir, usted va a traer de su
entero conocimiento, toda esa cosa que usted pudo haber descubierto a través de entrevistas. Listo. ¿Qué más se le va a pedir? Que tenga una metodología. Ojo, la metodología generalmente usted la debió haber resuelto en el proyecto o anteproyecto. Debió haber dicho, es que mi metodología va a ser cualitativa, no sé qué. Y eso lo tuvo que haber dicho antes, porque se supone que usted ya lo tenía claro. Ojo, eso no significa que en el trabajo de grado no lo tenga que volver a decir. Y lo va a tener que volver a decir de forma sintética en la introducción. ¿Listo? ¿Qué más te van a pedir? Que efectivamente todo lo que está construido en el trabajo de grado esté de forma ordenada. Y por eso se les entrega una especie de formato de cómo que debe quedar organizado el trabajo de grado. No es que ese formato implica que es que usted se tenga que amarrar al formato y es imposible moverse. No, es que lo que no se debe mover de allí es la posibilidad de que usted tiene de colocar todos y cada uno de los elementos que se le pide, pero que adicionalmente con ese formato usted, si lo sabe manejar en Word, no tiene que hacer una serie de desgastes que tendrían que ver con el manejo, construcción de un formato específico para su trabajo de grado. Y por eso se le pide, para que usted lo construya ya. ¿Van hasta ahí con preguntas? ¿Quieren preguntar alguna cosa? ¿No? Bueno. ¿Qué más te está diciendo? El objetivo básico del trabajo de grado es incentivar. ¿Y qué es lo que se va a incentivar? La investigación. Es decir, lo que usted va a hacer en su vida profesional. Y ustedes van a creer que la ciencia o la investigación no le va a servir a usted como abogado porque usted es muy inteligente y se sabe el código al derecho y al revés, y lo que no se ha dado cuenta es que usted, para poder ser un buen abogado, no solo se va a tener que aprender ese berraco código, sino que lo va a tener que saber interpretar y hacerlo efectivo con respecto a cada uno de los casos que se le van presentando. Y usted se vuelve un investigador de su proceso, de las personas que lo contrataron. Usted averigua qué hace fulanita, qué hace pereanito, perecenquito, cómo fue que metieron en el problema, qué les puede servir para resolverlo. Todas esas cosas son de investigación. Y recuerde, la última sentencia de la Corte Constitucional dijo claramente que aquellas personas que no citaban bien las normas tienen derecho a su proceso disciplinario. ¿Por qué? Porque la misma norma disciplinaria dice que cuando usted no cita bien, tiene derecho a que se le investigue y se le sancione por no respetar los derechos de él. Ojo pues, para que no van a creer que es que esto solamente lo van a aprender porque es que les da la gana. Ya sobre esto ya empezaron a ver las primeras condenas. Así que ustedes o se ponen las pilas o vayan pensando si lo que realmente quieren es ser abogados, porque independiente de que quieran ser investigadores o no, van a tener que ser investigadores, porque la vida les va a mostrar que tienen que estar investigando y averiguando qué es lo que pasa. ¿Qué más tienen que saber? ¿O para qué es el trabajo de grado? Porque lo que hace es desarrollar competencias, entonces le va a potenciar la capacidad de pensar, escribir de manera crítica, reflexiva, lo va a generar como un mejor abogado en el ejercicio profesional, le va a permitir tener una mayor cultura y adicionalmente le va a permitir resolver problemas que están en el entorno que hasta ahora no tienen solución. Me explico. Lo que se ha hecho, digamos, en seguridad social, en el sentido de que las personas tienen la posibilidad de jubilarse o pensionarse, como por ejemplo en el caso de las que son cónyuge y las otras que son compañeras permanentes, para que hoy a ellas se les conceda al mismo tiempo el derecho, es porque a un abogado se le ocurrió hermenéuticamente pensar que las dos tenían derecho. Y finalmente las cortes les dieron la razón. Pero eso no está en la norma y no estaba en la norma y todavía no está en la norma diciéndole específicamente cómo. ¿Por qué? Porque se supone que ese es su trabajo, esa es su labor, la labor de investigar, la labor de comprender cómo funciona la norma. Bueno,
Hay modalidades en el trabajo de grado. Listo. Todo esto que yo les estoy contando está dentro del acuerdo 494C de 2020, el cual ustedes siempre van a tener que consultar cuando llegue el momento. Dentro de esas modalidades de trabajo de grado está la posibilidad de crear una monografía. Esa monografía se divide en 3 vertientes, ahora se las explico. Pero se entiende que es el trabajo final del que les estaba hablando inicialmente. Participación en semilleros de investigación, observatorios y clínicas jurídicas. Como les digo, para poder ser parte de esas formas de graduarse, primero tienen que estar 3 semestres y adicionalmente a estar, el profesor me tiene que certificar que estuvieron como mínimo en el 80% de las reuniones y que cumplieron con los objetivos que se les pidieron. Pero sumado a eso, también me tiene que entregar un trabajo final o un informe final que va a tener las mismas características que la monografía. ¿Van entendiendo? Es decir, ni crean que porque se van para allá, entonces no van a tener que dar la monografía. No, en el fondo terminan haciendo una mejor monografía, posiblemente no tan extensa, pero con una mejor calidad, porque ustedes tienen la posibilidad de resolver procesos o asuntos que ya están identificados en la investigación y que el profesor que los dirige ya tiene una meta clara y dice, vea, es que mi metodología es esta, mis objetivos son estos, ustedes van a cumplir con tales tareas y por eso van a lograr cumplir con los mismos objetivos. ¿Entienden? Ahora bien, ¿cómo también lo puedo hacer? Cuando yo participo en un proyecto de investigación y en ese caso el profesor investigador lo recibe como estudiante en formación y allí, en ese caso, no tendrán que presentar específicamente una monografía, porque se supone que sus labores de investigación son constantes y están determinadas por el proyecto de investigación. Y será el docente el que me certifique que efectivamente, primero usted está cumpliendo con el año obligatorio que tuvo que estar dentro del proyecto de investigación, sino que adicionalmente me tiene que certificar que usted cumplió con los objetivos, con todas y cada una de las tareas que se le pidió, o que ayudó a construir un artículo, un libro, cualquier cosa de esas, y que yo lo pueda hacer y que él me lo pueda certificar. Pero para que eso ocurra, tiene que ser que el docente los acepte dentro de la convocatoria que hace la Vicerrectoría de Investigación, ¿cierto? Si no, no sueñen que porque es que se van a ir con un profesor que está dirigiendo una investigación, entonces ya es joven investigador o ya es estudiante en formación. No, tiene que pasar la convocatoria a la Vicerrectoría para que eso se le pueda dar de esa misma manera. ¿Listo? Y por eso se dice que todas las modalidades cumplen con los mismos requisitos, finalidades, formas, objetivos y características para graduarse. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia cuando uno está en un semillero o un observatorio? El tipo de productos, ¿cierto? Porque ahí ya uno cambia la cosa, ¿cierto? Entonces, ¿en qué cambia? En que usted sí me va a presentar un trabajo de grado, sí, pero ese trabajo de grado puede tener estas formas de hacer las cosas. Es decir, yo puedo presentar una ponencia en un evento que tenga obligatoriamente pares evaluadores y tenga selección previa a manera de concurso. Es decir, solo pasan las mejores. Y ese lugar donde se hace me certifica que efectivamente usted presentó un muy buen trabajo y que fue revisado por los jurados tales y tales, ¿cierto? Ese tipo de cosas tienen que pasar, porque usted puede haber hecho una ponencia y efectivamente no tenga pares evaluadores, no me sirve. Usted pudo haber hecho la ponencia y los pares evaluadores sí lo revisaron, pero no le van a certificar, entonces no me sirve. ¿Entiende? No sirve nada que no esté taxativamente en esta descripción.
¿Qué también pueden hacer aquellos que están dentro de los semilleros, observatorios, clínicas jurídicas y los proyectos de investigación? Un concepto o informe técnico, ¿cierto? Es decir, eso es un asunto pormenorizado que generalmente le pide a uno una entidad pública o privada, dígase Personería, Congreso de la República, Corte Constitucional, que dice, venga, ¿usted por qué no me conceptúa sobre tal temática, ¿cierto? Y para eso, ¿qué le voy a pedir? Que usted efectivamente me mande una certificación de la Corte, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema, del Congreso, en el cual diga efectivamente que usted le mandó un informe técnico y que efectivamente a ellos les pareció un buen informe técnico. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué también se puede hacer dentro de esas mismas modalidades? Un video, ¿cierto? ¡Ay! Es que un video es muy fácil de hacer. No, señores, no tiene nada de fácil y no es ni 5 de fácil. Pero a la gente que le gusta trabajar, lo puede hacer. ¿Y qué significa? Es que para hacer un video, lo primero que hay que hacer es como si usted hiciera el trabajo de investigación antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque toda película que ustedes vayan a ver al cine, lo primero que tuvo fue un guión y un plan de producción, ¿cierto? Ese guión y un plan de producción generalmente tiene un organigrama, tiene los roles, tiene los diálogos, tiene los tiempos, tiene los espacios, tiene el contexto, tiene la postproducción en la cual uno se determina cuál es la escena, la imagen, los sonidos, los medios. Es decir, usted no escoge eso porque sí, usted no va y pone una cámara a filmar cualquier pendejada y la trae, no. Tiene que tener unos objetivos y unas razones específicas. Es casi del mismo nivel como cuando uno es un artista. Cuando uno es un artista no hace pendejadas, dibujitos y colores porque a uno le ocurrió. No, tiene una conceptualización previa bastante consolidada de años en la cual generalmente se llega a X o Y imagen porque es derivado de esa investigación o producción que usted viene trabajando. Por tanto, no es cualquier cosa, no es que en 15 minutos, no, hacer 15 minutos de producción es bastante complejo y bastante difícil cuando uno lo hace bien. Si uno va a hacer cualquier cosa, carajada, tranquilo, lo puede traer, pero recuerde que lo más seguro es que no pase el filtro. Recuerde que quienes revisan la producción cinematográfica, de videos, de edición, cualquier carajada de esas, son expertos en eso. No va a ir allí a revisarlo cualquier profesor que le pareció bonito, no. Son expertos en esa temática, razón por la cual cuando usted quiera hacer un video, no crea que es que le va a ser más fácil, va a ser posiblemente más complejo. No imposible ni que no se pueda hacer, sino que lo que se trata es que usted entienda de que usted también tiene allí un trabajo fuerte y que no va a ser simple y llanamente cualquier video. Lo mismo pasa con el desarrollo tecnológico. Es decir, ay, no, yo me voy a inventar las ayudas técnicas para los abogados en las cuales yo voy y reviso los procesos, cosas como esas, ¿cierto? No, no se trata de que usted ya vea, es que yo tengo efectivamente la aplicación, yo me la inventé, no. Usted se inventa la aplicación, pero la aplicación tiene que definir cómo la construyó, cuáles son los elementos técnicos, tecnológicos que se tuvieron, cuál fue el software, cómo construyó ese software, cómo llegó a esos logaritmos que trabaja o que utiliza en esa aplicación que usted tiene. Es decir, cualquier asunto de carácter tecnológico no se limita simple y llanamente a que yo me inventé un lápiz que le va a ayudar mucho a los abogados. No, tiene que tener una finalidad. Y lógicamente, esa aplicación tiene que estar dirigida al derecho, no es cualquier aplicación de cualquier naturaleza. También usted puede venir y decir, no, es que lo que pasa es que yo hice un evento académico. Ah, muy bien. ¿Qué es un evento académico? Ah, es que yo hice un congreso, hice efectivamente un seminario, ¿cierto? Pero no es que usted vaya y diga, no, es que yo le ayudé a organizar eso a mi profesor. No, es que usted personalmente, usted, no el profesor, usted lo organizó.
Y como usted lo organizó, sabe exactamente cuáles eran las actividades que había que desarrollar, tenía un cronograma, tenía una explicación del por qué, una conceptualización teórica de por qué se hizo ese evento, para qué, a quién estaban dirigidos. No es simple y llanamente ir a poner a cuatro patos a hablar cosas, sino que tiene que tener unas claridades muy precisas del por qué, cómo y dónde, y que adicionalmente la misma se haya realizado a través de extensión de la universidad. Entonces, eso nos va a permitir saber que efectivamente usted logró bien hacer la tarea y adicionalmente que usted ha logrado de todo ese esfuerzo que hizo, por lo menos que salga algún tipo de ponencias que puedan servir para una revista o para publicar un libro, ¿cierto? Eso está también dentro de esas posibilidades. Y el boletín de seguimiento. Cuando se habla de un boletín de seguimiento, estamos hablando de que un estudiante está, digamos, en un observatorio, que es en el único lugar donde usted va a encontrar un boletín de seguimiento. Estoy en un observatorio, en el observatorio tal, y en ese observatorio tenemos una página web tal, y en esa página web tal, yo todos los días me levanto por las mañanas y le pongo información a esa página web, y llevo mi registro de qué es lo que se coloca y por qué se coloca, y tengo una metodología que explica cuáles son las temáticas que se colocan dentro de la observación y por qué, ¿cierto? Ese tipo de cosas tienen que estar allí y lógicamente que usted lo hará dentro de los 3 semestres que usted realizó en el observatorio, para que efectivamente pueda decir que sí, que usted a través de un boletín logró cumplir con su trabajo de grado. Estos asuntos también no son taxativos, para que lo tengan claro, es decir, no son los únicos, es posible que en el futuro cambien y hayan cosas nuevas, y en ese momento tendremos que revisar en el centro de investigaciones qué otras cosas nuevas se pueden dar. También, ¿de qué estamos hablando? Del informe de litigio estratégico, qué es lo que puede pasar en la clínica jurídica. Entonces, usted tiene su caso, ha venido resolviéndolo, ha venido trabajando en él, y usted hace un informe claritico definiendo cuáles fueron los procesos que hizo, cuáles fueron las aplicaciones que se tuvo, cuáles fueron las audiencias que se realizaron y que efectivamente usted aparezca dentro del proceso como un dependiente ayudando a hacer el proceso para cumplir con todas las tareas. Ojo, litigio estratégico implica que estés dentro de la clínica jurídica o dentro de una de los proyectos de investigación de alguno de los docentes. De resto, no existe posibilidad de que usted vaya a decir que no, que es que usted allá en la clínica jurídica está haciendo unos procesos estratégicos. No, esos son los que usted tiene que hacer para poder aprender cosas en la vida. Cuando estamos hablando de litigio estratégico, son unos adicionales que usted va a hacer para ayudarle a la comunidad, para ayudarle a la sociedad, y que efectivamente tienen unas finalidades. No es que a usted se le ocurra cualquier cosa, que entonces ya eso se entiende como litigio estratégico. Y por eso está anclado a la clínica jurídica y está anclado a los proyectos de investigación de los profesores que tienen proyectos de investigación vigentes. Bueno, y que están aprobados por la Vicerrectoría de Investigación para que lo tengan más claro. También se le permite el artículo. Ojo, esto lo tienen que tener muy claro, pero recontra clarísimo. Un artículo de investigación no es que usted va a coger y va a hacer 10, 20 páginas y dijo, ya tengo mi artículo y se lo va a presentar al centro de investigaciones. No, eso no es así. Un artículo de investigación solo, única y exclusivamente lo acepta el centro de investigaciones cuando ha sido publicado, es decir, ya salió al aire, ya lo puede leer cualquiera, está en una página de OJS, está en una revista escrita que usted lo puede ir a llevar al centro de investigación. Aquí está mi revista. Y ojo, no es cualquier revista, es una revista que esté categorizada como mínimo en D en el Ministerio de Ciencias. Es decir, ahí ustedes lo van a descubrir porque en la página OJS o en cualquier parte dice revista clasificada en Publindex en categoría D, ¿cierto? Es lo menos que va a pasar, tiene que aparecer allí. Y entonces, ¿cuándo es que usted realmente puede venir a decir que es que tiene artículo?
cuando lo publicó, no cuando usted cree que hizo un artículo y con eso va a salir. No, no y no, eso lo tengan clarísimo, no se les olvide. Artículo de investigación tiene que estar publicado. Si no está publicado, no pierdan su tiempo, que para ese lado ni lo volteen a mirar. Y una vez lo tengan publicado, se lo envían al centro de investigaciones para que el centro de investigaciones revise si efectivamente cumple con los mínimos, si tiene pares evaluadores internos y externos, si efectivamente está calificado en D o en cualquiera de esos otros cuartiles más altos, o si efectivamente esa revista tiene valor, ¿cierto? Porque hay algunas revistas a las que nosotros conocemos como revistas depredadoras, que lo que hacen es que le dicen a usted, venga, publíqueme aquí, que yo le recibo y yo le doy los certificados. Pero uno va y la revisa y resulta de que no tiene ningún cuartil, no hace parte de ninguna de las bases que les estoy mostrando aquí, ni está categorizada en MinCiencias. No pierdan el tiempo con eso, que lo que va a hacer es que me toca decirles que ustedes lo que hicieron fue botar su platica y su tiempo y allá no quedaron bien indexadas, ¿cierto? Entonces, tiene que ser dentro de las que yo le digo que puede hacer. Ah, es que yo quisiera publicar, dígame cuál es el listado, yo le mando su listado para que usted pueda escoger, pero no vaya a publicar en cualquier parte y a traerla para que yo le diga que porque el solo hecho está publicada, entonces ya es una revista con la cual usted se puede cumplir el requisito de grado. No, tiene que estar cumpliendo los requisitos que les estoy pidiendo. Y lo mismo pasa con el libro o el capítulo del libro. Solo, única y exclusivamente se acepta que usted se gradúe con libro o capítulo del libro, resultado de investigación, si efectivamente ya lo publicaron y efectivamente hace parte de un proceso de investigación, bien sea a través de un semillero, bien sea a través de la clínica jurídica, bien sea a través de los observatorios, ¿cierto? O a través de un proyecto de investigación en el cual usted se vinculó. Ahí sí aceptamos que usted me traiga el capítulo del libro. No es en este caso tampoco lo mismo en el sentido de que, ay, es que yo vengo haciendo el capítulo del libro y no sé dónde lo van a publicar porque nunca lo he publicado, es que yo quisiera que alguien me lo publicara. No, tiene que estar publicado y tiene que tener las características que les acabo de enunciar. No es que van a salir con el cuento de que es que ya tengo mi artículo de investigación o mi libro resulta de investigación, cuando les estoy diciendo que no se los aceptaremos porque eso no es y no se entiende si no está publicado. Tiene que estar publicado para que de esa manera se pueda homologar, porque lo que hacemos es que le homologo eso con su trabajo de grado, porque ya efectivamente lo hizo. Y se entenderá que los artículos y capítulos del libro tienen que ser durante los 2 últimos años al tiempo en que se va a graduar. No es que me vaya a traer un artículo que usted publicó hace 10 o 20 años o hace 4 o 5, porque usted ya resulta que es digamos, psicólogo, sociólogo, politólogo, cualquier carajada de esas, ¿cierto? Cualquier carajada, no estoy diciendo que es que la carrera sea demeritante, lo que estoy diciendo es, pudo haber hecho otra carrera y entonces me va a salir con que ya tengo el artículo y ya lo resolví. No, tiene que ser durante los 2 últimos años últimos y que lógicamente que ese producto no derive o no sea producto de su trabajo de grado en otra parte, porque no tiene ningún valor para nosotros en ese caso. ¿Queda claro en ese sentido? Bueno, son un poco callados, no sé si tendrán o no tendrán preguntas, pues esperemos que no tengan preguntas en ese sentido. Se dice que efectivamente hay 3 modalidades de monografía. Cuando hablamos de trabajos de monografía, ¿de qué estamos hablando? De que usted me puede entregar una monografía de compilación, una de investigación o una de sistematización de experiencias. Cuando estemos hablando de compilación, no se les ocurra creer
que es que usted va a amontonar un montón de normas y las va a juntar y va a decir, aquí le compilé. No. Cuando estamos hablando de compilación, es eso que usted debió haber aprendido en filosofía del derecho, en la cual le dijeron o le mostraron las escuelas, y en una de ellas le mostraron la escuela exegética y la escuela de las glosas. Y en ella le explicaron que compilar es interpretar las normas y darle una explicación a esa norma. Entonces uno lo que hace es que sistematiza e interpreta todas esas normas con fines hermenéuticos, es decir, darle una explicación del por qué se creó la norma, para qué se creó la norma, cuál es la finalidad de la norma. Tiene que tener un sustento teórico del por qué, para qué, cuándo, dónde, ¿cierto? Es decir, no vayan a creer que es un amontonamiento de normas porque no van a hacer bien su tarea. Hay varios trabajos de grado ya de monografías de compilación muy bien hechos. Hay algunos que misteriosamente, antes de que se entendieran bien qué es una monografía de compilación, pues puede que no hayan quedado bien hechas. Pero lo cierto es que hay muy buenos trabajos que explican cómo se hace y que están en el repositorio para que los consulten y vean cómo se hace una monografía de compilación y no vayan a creer que es un amontonamiento enorme. La monografía de investigación, que es la que normalmente presentan todos, lo que hace es que profundiza un tema, resuelve unos objetivos y adicionalmente va creando nuevo conocimiento, ¿cierto? Va buscando un nuevo conocimiento. ¿Cómo así que nuevo conocimiento? Ojo, nuevo conocimiento es la posibilidad de interpretar las cosas con su punto de vista, porque usted, aunque usted no lo crea, es una persona que tiene una percepción del mundo que es solo suya y que eso se debe solo a que la cultura, la forma de la sociedad en la cual a usted le tocó vivir es completamente distinta a las otras y su interpretación es distinta. Eso le da un valor adicional al trabajo de grado y le permite al trabajo de grado ser algo nuevo y novedoso. Cuando hablamos de nuevo y novedoso, no nos referimos a que usted inventó el nuevo celular con no sé qué, no. Estamos hablando de algo con una nueva interpretación y una nueva comprensión, ¿cierto? Y eso implicará que pase por pares de evaluadores que digan, sí, este muchacho tiene razón, como que tiene lógica, ¿cierto? Porque no es cualquier cosa que usted va a interpretar. ¿Listo? Y finalmente, la de sistematización de experiencias. En sistematización de experiencias no es que yo voy a contar mi vida. Listo, vea, es que a mi papá le pasó esto, no es que a mi mamá le pasó esto, no es que a mí me han tratado la vida horrible, no es que yo he sido desplazado, recontra desplazado, he sufrido mucho, es que la justicia de manada y fue tanta, ¿cierto? Eso no es sistematización de experiencias. ¿Qué es una sistematización de experiencias? Es que usted a través del conocimiento propio o ajeno, es decir, yo voy y observo la sociedad, voy y me observo a mí mismo si es necesario, o voy y observo un caso particular y veo que le pasan algunas cosas específicas. Entonces yo cuento los hechos de lo ocurrido y después los aproximo desde lo teórico fáctico que yo voy construyendo tratando de explicar desde el punto de vista jurídico hermenéutico del por qué eso está pasando, ¿cierto? Por eso, para eso siempre se utiliza la etnometodología, grupos de discusión y teoría fundante. Es decir, la persona va y se sumerge en la realidad
está mucho tiempo con las personas con las que va a investigar, está mucho tiempo con ustedes ser necesario si usted se cree que es el directamente responsable del conocimiento, y va a generar grupos de discusión para saber si lo que usted está pensando es realmente lo que pasa, y adicionalmente con ese trabajo compilativo de conocimiento va a crear una especie de teoría propia en la cual nos va a contar desde el punto de vista jurídico esas experiencias, ¿cierto? O sea, que no es que yo voy a ir a contar que es que yo vivo muy maluco, no. Cuéntenos eso desde el punto de vista de la teoría jurídica, en qué le sirve al derecho. De resto, no tiene ningún valor y no hay posibilidad de que usted se vaya a graduar simple y llanamente contándome la vida suya que usted tuvo muy horrible, porque eso no va a funcionar. Bueno, ¿cuántas personas pueden estar en el trabajo de grado? 2, solamente 2 y única y exclusivamente 2 personas. ¿Dónde admito 3? En los semilleros de investigación. ¿Y por qué? Porque será el profesor el que diga, sí, hay que estos 3 estudiantes tienen que hacer este trabajo porque es muy largo, porque es muy amplio. Es decir, existe una visión desde el punto de vista investigativo que me diga que efectivamente eran necesarias 3 personas. ¿Listo? Entonces, claridades, 2, solamente 2 para presentar el trabajo de grado y 2 es lo máximo. Lo normal es que lo hagan individual. Ah, pero aceptamos que lo hagan 2. Ah, pero es que yo quiero hacerlo con más. Ah, mándele al centro de investigaciones y diga, vea, es que lo que pasa es que yo creo que necesitamos el tercero. ¿Listo? Es decir, el trabajo de grado, el reglamento de trabajo de grado les permite que me justifiquen o que le justifiquen al centro de investigaciones, porque el tercero, ojo, el tercero, no estoy diciendo el cuarto, el quinto, no, el tercero. Y de antemano les digo, usted puede justificar desde los objetivos, metodología, todo lo que a usted se le ocurra, por qué razón necesita el tercero. Pero los criterios que tiene el centro de investigaciones para aceptar el tercero son solamente que usted vaya a construir una línea jurisprudencial, la vaya a revisar, la vaya a construir porque no existe. Y efectivamente dentro de la línea jurisprudencial usted encuentra no menos, oiga, no menos de 50 sentencias que tengan que leer, porque es que la tienen que leer todas. No es que van a leer unas sí y otras no, todas, absolutamente todas, y todas van a tener que contar qué fue lo que pasó en cada uno de esos casos, ¿cierto? Ahora, otra, es que lo que pasa es que yo quiero reconstruir un tipo teórico y entonces voy a buscar 50 fuentes bibliográficas. Sí, pero 50 fuentes bibliográficas de difícil consecución. No es que usted vaya a conseguir 50 libros de internet y los consigue, o 50 libros que usted en cualquier librería encuentra. No, estoy hablando de 50 libros que usted generalmente va a tener que ir a buscar a un archivo, y a un archivo como el Archivo General de la Nación, o al archivo de la Universidad Nacional, o al archivo que tiene la Universidad de Antioquia, que sean difícil consecución, porque lo normal es que un trabajo de grado tenga 50, 60 como mínimo bibliografías, porque usted ha debido ya a esta altura del trabajo de grado muchos libros. Es decir, cuando ustedes hacen cualquiera de los cursos que ustedes hacen, mínimo deben estar leyendo de 2 a 5 libritos mínimo. Por tanto, cuando ustedes terminan, han leído más de 50, como mínimo. Entonces, ojo, eso hace que también se entienda que si le estoy pidiendo, le está pidiendo el centro de investigaciones, efectivamente 50 bibliografías, no es que le esté diciendo que es que hay que leer 50 libros de difícil consecución, no, son 50 que son muy difíciles de encontrar. Y la otra es cuando existan entrevistas. Entonces usted va a revisar por lo menos 50 entrevistas.
Ojo, después no pueden salir diciendo que es que solamente encontraron 2, 3 personas porque no les vamos a aprobar el trabajo de grado. ¿Entienden? Si usted dice, voy a hacer 50 entrevistas, son 50 entrevistas que va a hacer. No es que vamos a ver si de pronto encuentro los 50. No, tiene que tener identificadas a las 50 personas a las que le va a hacer la entrevista. Y no es cualquier entrevista, sino es a lo que se llama una entrevista estructurada que explique por qué razones se le tienen que preguntar a las personas X o Y cosas. ¿Listo? Eso lo tienen que tener claro. ¿Qué hace el asesor? Lo que yo les estaba contando ahora, de forma juiciosa, de forma tranquila y calmada, los va a ayudar a hacer el trabajo de grado. No les va a hacer el trabajo, pero sí les va a ayudar a encaminarlo. Les va a decir desde el punto de vista metodológico, sí señor, es que usted de metodología no está haciendo nada, es que eso no es de carácter cuantitativo, sino cualitativo. No señores, es que eso no se puede enfocar con la metodología porque usted lo que está haciendo es otra cosa. Es decir, todo, absolutamente todo asesor obligatoriamente tiene que saber de metodología, porque para poderse haber graduado de abogado tuvo que haber presentado trabajo de grado y tiene que saber alguito de metodología. Generalmente ese asesor obligatoriamente tiene un posgrado y en ese posgrado hizo un trabajo de grado en el que también le enseñaron a investigar y adicionalmente pueden contar hasta llegar al doctorado y todos tuvieron que haber aprendido metodología para poderse haber graduado. De resto no es posible que se hubiesen graduado, razón por la cual están obligados a saber metodología. No es si quieren, sino que tienen que saberlo. Y desde el punto de vista temático, lógicamente, que a quienes se les nombra es a quienes saben sobre la temática que usted está proponiendo. Si yo estoy proponiendo que efectivamente voy a hablar de criminología, sobre criminología es que se le nombra el asesor, no se le nombra un asesor de metodología de la ciencia, no, se le va a nombrar un experto en criminología. Y lógicamente que ese también sabrá cuáles son las metodologías que se utilizan en criminología de la investigación. Y por eso él le va a mostrar el camino, no le va a hacer el trabajo, pero le va a ayudar a construir los objetivos, la metodología y le va a empezar a pedir resultados constantemente para que no crean que es que ustedes se desentienden y se van y nada y vuelven a los 6, 7, 8, 10 meses con el trabajo hecho. No pierdan el tiempo. Si ustedes vienen con el trabajo hecho al final, ni siquiera se les ocurre escribirme a decirme que es que el asesor no les quiso revisar el trabajo y que están a punto de terminarse las fechas para el cumplimiento de que el asesor mande diciendo que sí, porque se entenderá claramente que ustedes no pasaron el proceso. El proceso es un asunto diario y constante en el cual ustedes se dejan asesorar y se ayudan a trabajar y le van mandando adelantos al profesor. No es que usted al final, a los 10 meses, le mande el trabajo de grado listo. No funciona así. No pierdan el tiempo, que lo más grave que pueda pasar es que el profesor se conduela con ustedes, les dé el aval y lleguen a jurados y se lo rechacen y tengan que volver a empezar otro año detrás de otro asesor tratando de resolver lo que no quisieron hacer desde el principio. Bueno, hay otro asunto que les quede muy, pero muy claro que se les entre entre las venas. El comité regulador es el Centro de Investigaciones Sociojurídicas. Él es el que determina cómo se planea, se evalúa, se ejecuta y se controla. Por tanto, no vayan a creer que porque el Centro de Investigaciones de Cursos Sociojurídicas les dijo es que tiene que ser la monografía de tal y tal manera y ustedes la hicieron de otra manera, vayan a decir, no, es que yo voy a ir al comité, al consejo de facultad, voy a ir al consejo superior para que me aprueben el estado. No pierdan el tiempo, que ellos dos no tienen competencias sobre eso, razón por la cual el Centro de Investigaciones lo hace. ¿Y por qué solo lo hace el Centro de Investigaciones? Porque es el único facultado para entender cómo se hace el proceso de investigación. El Consejo de Facultad no sabe de investigación, el Consejo Superior no sabe de investigación,
razón por la cual no se meten en esos asuntos, a menos de que lo que estemos discutiendo no tenga nada que ver con el proceso investigativo, sino que tenga que ver con otro asunto que puede ser procedimental, y en esos casos es posible que ellos entren. Pero el resto, no pierdan el tiempo por frente a cómo se evalúa, cómo se planea, cómo se controla. Eso lo hace el Centro de Investigaciones, y es al Centro de Investigaciones al que le tienen que preguntar y pedirle explicaciones y hacerle los respectivos recursos en caso de que sea necesario en algún momento. Y eso también implica que es el Centro de Investigaciones el que interpreta y el que define cómo se debe aplicar, ¿cierto? Ay, es que el acuerdo 494 dice que es APA 6. No, quien define eso es el Centro de Investigaciones. Y por eso está el artículo 13 y el 14 diciéndole, ante cualquier cambio, ¿quién lo va a interpretar o definir? El Centro de Investigaciones. ¿Qué le está diciendo el Centro de Investigaciones? Con APA 7. ¿Por qué? Porque la APA va subiendo, va escalonando y va cambiando con el tiempo. Y como nosotros no nos podemos quedar en el tiempo, tenemos que ir cambiando según las necesidades de investigación que cambian en el mundo. Razón por la cual, si suben a APA 7, a APA 8, a la APA que sea, dependerá del Centro de Investigaciones y no directamente del reglamento de trabajo de grado, para que no vayan a decir, ya es que el trabajo de grado dice tal cosa. Y eso mismo pasa cuando se les diga que tienen que pasar sus trabajos por el Turnitin, tanto el anteproyecto como el trabajo de grado final. No es porque tiene que decir taxativamente en el reglamento, sino que el Centro de Investigaciones tiene la facultad de interpretar y decidir cuándo lo hace y por qué lo hace. Bueno, y todos tienen que pasar por las etapas de inscripción, cierre y demás. Cuando estamos hablando de inscripción, le estamos diciendo, dentro de las 2 primeras semanas del comienzo del semestre, se abre convocatoria para los estudiantes y allí también pueden estar los egresados. ¿Y qué es lo que se supone que pasa? Que allí todos se pueden ir a solicitar que efectivamente los inscriban. Para eso se hace un formato, se les envía sus correos para que ustedes se inscriban. La inscripción es diferente del envío del anteproyecto. La inscripción es solo para hacer el radicado y saber que efectivamente ustedes quieren hacer parte. Después me van a mandar el anteproyecto o el trabajo de grado, y cuando lo hagan me lo mandan con la revisión del Turnitin, ¿cierto? No es que es una cosa y otra no, las dos. Y si no pasan, y si su trabajo pasa el 30% de similitud, no se le puede inscribir y no puede seguir hasta que usted no lo corrija. Por eso ustedes tienen que tener tiempo para hacerlo, y por eso entre la inscripción y el cierre de la inscripción hay un tiempo bastante prudencial para que ustedes después no digan es que no tuve tiempo, es que no lo sabía, es que no me lo contaron, para que no hayan errores en los procesos. Después viene el proceso de ejecución, es el tiempo que usted va a tener una vez le nombren el asesor para que usted realice. Se entiende que tendrá un tiempo de mínimo 1 año para que usted logre sacar adelante su trabajo de grado. Ah, pero es que yo terminé mi trabajo de grado 1 mes o 2 meses o 3 meses o 1 año antes que eso. Pues será el asesor quien me diga si usted ya terminó, y él me puede mandar el trabajo en el momento que sea. Dice, no, ese muchacho ya terminó, ¿a quién lo mando? En ese momento yo lo mando a revisar por Turnitin y efectivamente si cumple con las características se le nombran jurados. Listo. De resto, no pierdan el tiempo, no digan que es que no, pues, no, lo pueden hacer antes, pero se entenderá que le damos tiempo suficiente para que después no digan que es que en ese tiempo no les alcanzó para hacer el trabajo de grado. ¿Cuándo se entrega? Pues entenderá que se entrega cuando ya pasó la ejecución, es decir, ya hicieron la tarea, ¿cierto? Al final llego, le voy a entregar mi proyecto final terminado y ya con eso yo procederé a nombrarle jurados. Y ahí pasa la etapa de evaluación. Los jurados son los que evalúan y definen si usted efectivamente está bien, hizo buen trabajo, si cumple con las
metodologías, con los formatos, con los índices, con la bibliografía, con que efectivamente de fondo sea un buen trabajo y esté diciendo algo interesante. Y entonces, si ocurre que efectivamente ellos dicen el trabajo está bueno, o se puede decir el trabajo puede pasar aprobado o aprobado con unas correccioncitas, entonces ustedes pueden pasar a la socialización. Hoy no estamos haciendo lo que hacíamos antes, que pasaban a sustentar. No, ya estamos hablando de socialización. ¿Qué es socializar? Es que usted va y se presenta, nos cuenta cómo le fue con el trabajo, cómo fue la cosa, pero ahí ya usted no está sujeto a que el profesor diga, ese trabajo está muy malo. No, se supone que si él tenía algún reproche frente al trabajo, lo debió haber hecho antes de que usted pase a la socialización. Él puede decir, no, es que el trabajo todavía le faltan cosas, y las puede sugerir, pero se entenderá que si le faltan modificaciones, entonces usted deberá hacerlas. Ojo, si usted no las hace, se entiende que renuncia al proceso, para que lo tengan claro. No le estamos diciendo que es que usted va a modificar si quiere, tiene que modificar, para que lo tengan claro. ¿Qué significa modificar? Revisar lo que le dice el profesor, organizar lo que tenga que organizar. No lo deje a la deriva, porque si no lo deja a la deriva, se entenderá que usted renuncia y por tanto sale de este negocio y tendrá que volver a empezar nuevamente. Listo. Por eso se habla de aprobación con modificaciones, o puede aparecer el rechazado, ¿cierto? Y el rechazado es que efectivamente usted lo rechazaron, no va a haber socialización porque lo rechazaron y usted tendrá que volver a empezar. ¿Entendido? Usted se rechaza, tiene que volver a empezar. Y si usted no corrige, se entiende que hay un retiro voluntario y por tanto tendrá que volver a empezar. Y finalmente, ¿cuándo decimos que se cierra efectivamente? Cuando usted ya cumplió con todos los requisitos, ¿cierto? Se inscribió, ejecutó, entregó, evaluó, lo sustentó, efectivamente todo satisfactoriamente, terminó. En ese momento hablamos de cierre. Antes de eso, no hablamos de nada. ¿Listo? Porque no van a decir, no, es que yo ya entregué esto, yo ya entregué aquello. No, tiene que ser el final, y en ese momento el Centro de Investigaciones se encargará de hacerles el certificado del cumplimiento de trabajo de grado previo a que ustedes hayan depositado el trabajo de grado en la biblioteca. Bueno, ¿qué tiene que tener el trabajo de grado? Pues por lo menos el anteproyecto. ¿Listo? El anteproyecto debe tener máximo unas 15 páginas. Tiene que tener título tentativo, tema, descripción del problema, pregunta de investigación, justificación, objetivo general, objetivo específico, marco teórico, diseño metodológico, cronograma o explicación de las actividades que va a hacer y las referencias bibliográficas. ¿Listo? Eso se le pide en el anteproyecto. Y después, el trabajo final debe tener máximo 50 páginas, sin incluir las referencias y los anexos, y adicionalmente debe decirnos o explicarnos al interior del trabajo efectivamente cómo se construyó, ¿cierto? Es decir, va a tener un título, portada, dedicatoria si se le da la gana, la portada también, la portada es obligatoria y está dentro del formato, los agradecimientos si quieren, resumen. Este resumen es un resumen sintético del trabajo, es decir, ahí en unas 200 palabras me cuenta qué fue lo que hizo en todo el trabajo, ¿cierto? Es sintetizar en 200 palabras todo lo que hizo. Listo. Tiene que tener palabras claves, tiene que tener un astra en inglés, tiene que tener palabras claves en inglés, un prólogo que también es facultativo si quieren. Todos esos que son facultativos pueden sumar páginas, pero no suman para las 50, ¿cierto? Para que lo tengan claro. Ay, no es que puse la dedicatoria, los agradecimientos y eso sumó como 4 o 5 páginas. No, eso no va ahí.
50 páginas es el trabajo completo sin todo lo demás. Tabla de contenido, lista de tablas o gráficas, y aquí sí empieza el trabajo, y desde la introducción comienzan a contar las 50 páginas. Entonces la introducción es la recopilación que usted hizo en el anteproyecto, solo que ya no tendrá 15, sino 5 páginas, usted ahí va contando toda la historia y no tendrá títulos diciendo, no, es que este es el objetivo, este no. Usted va a hacer una recopilación completa en 5 páginas, sintetizada de lo que hizo en el anteproyecto y que finalmente terminó hecho en el trabajo de grado. Luego va a contarme en los capítulos lo más seguro que es cómo fue que resolvió los objetivos, ¿cierto? Finalmente los capítulos es lo que se hace en los objetivos específicos. Usted resuelve todo en cada uno de esos capítulos. Luego las conclusiones y finalmente la bibliografía, ¿cierto? Y recuerden, la bibliografía es tipo APA. Y ahí pueden encontrar algunas de las formas de resolverlo. Se entenderá que ustedes van a construir el texto en Times New Roman a espacio sencillo. Eso no está en APA, ¿cierto? El formato no es APA. El formato es sencillo. En APA es a doble espacio. En nuestro formato es a espacio sencillo. Y todo lo demás, a lo que se refiere a referencias, listo, a referencias, y a lo que se refiere a citas textuales, se hará en sangría, en Times New Roman, y tendrá que colocarse con APA 7 como se hace hoy. ¿Está claro o todavía tienen dudas? ¿O ya se fueron? No sabe. No, acá está. No, muy claro. Bueno, ok. Bueno, entonces, eso en términos generales es lo que les tenemos que explicar, es lo que ustedes tienen que tener claro. Hay 2 asuntos adicionales. Nosotros les hacemos un grupo de WhatsApp cuando ya llegan al anteproyecto. ¿Y para qué lo hacemos? Para que allí les lleguen las informaciones y para que adicionalmente ahí puedan preguntar cualquier cosa. Ahí está la asistente del Centro de Investigaciones y la encargada de los trabajos de grado, que es Angie. Y ella les resuelve cualquier inquietud en la medida que va pasando el proceso. Por eso, cuando se les incluya dentro del WhatsApp, en el momento en que se inscriben, no se salgan del grupo que porque a ustedes no les interesan las peloteras que se arman allá, porque finalmente lo que sí les interesa es lo que necesitan preguntar. Y de esa manera ustedes tienen contacto con el Centro de Investigaciones de forma más clara, más precisa y más constante. Y de allí pueden buscar información, ir resolviendo dudas e ir mejorando la cosa. Igual todo lo demás también se envía a los correos del trabajo de grado del Centro de Investigaciones y allí también les resolvemos. También lo que se refiere al Turnitin, eso se le ofrece a través de vigilancia tecnológica y a través del Centro de Investigación. Entonces, yo creo que con eso, en términos generales, pueden tener lo esencial como para que cuando llegue el momento ustedes sepan qué hacer. Les voy a tener la grabación y yo creo que así podríamos terminar por hoy, a menos que tengan alguna otra pregunta. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches. Profe, Sí, cuéntame. yo te quería